ràdio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa y divertida. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en función, como siempre, de cuando estén escuchando este podcast de Experiencia SUA, programa que iniciamos con el confinamiento para llevar la información de la universidad del salón de nuestra casa al salón de vuestra casa. Bueno, hoy tenemos con nosotros a un viejo amigo, a una persona muy inquieta. Quienes no le conozcáis os va a sorprender y quienes ya sepáis quién es, pues vais a descubrir pues lo último que ha hecho, la última liada, por decirlo de algún modo. Antonio Carrasco Rodríguez, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Bueno, Antonio es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Alicante y actualmente profesor asociado en el Departamento de Historia Medieval, Moderna y de Ciencias y Técnicas Historiográficas. ¿Lo he dicho bien, Antonio? Perfecto. Bueno, además de eso, eres una persona muy inquieta. Dejaremos que te presentes, pero básicamente lo que yo destacaría es la implementación de las nuevas tecnologías en lo que es la pedagogía docente, en este caso, de tu asignatura. ¿Sería algo así? Sí, es lo que estoy intentando, es introducir las nuevas tecnologías. Además, ahora, después de la situación del confinamiento y el paso a la docencia online, pues creo que es algo muy importante. Y de cara al año que viene creo que también va a ser crucial, porque cada vez los profesores y las profesoras de esta casa vamos a tener que manejar mejor las nuevas tecnologías para poder dar clase. Hombre, a ti en este caso no te ha pillado por sorpresa el tema del confinamiento por lo mismo que estás comentando, ¿no? Es decir, siempre has tratado de acercar el e-learning a la docencia y a la evaluación de tus estudiantes y el uso de las redes sociales, si no me equivoco. Sí, el confinamiento llegó, yo tenía clase, llegó creo que la noche de un viernes a un sábado, yo tenía clase el martes y empecé a dar clase con toda normalidad online, sin hacer ningún cambio en la planificación docente. Llevo muchos años dando clases online y para mí fue casi una situación natural. Ya sé que es un poco complicado para muchos profesores, ha sido muy complicado, pero para mí fue fácil. Y es que yo incluso cuando estábamos en el medio presencial utilizaba las tecnologías en clase pues para que hiciesen comentarios a través de Twitter o para que resolviesen cuestionarios con los teléfonos móviles. Y por eso pues yo he seguido utilizando más o menos las mismas estrategias, pero sin estar delante. Prefiero estar delante porque siempre el trato humano hace mucho. A mí me gusta más dar clase en directo, aunque haya dado tantas online, sobre todo por el trato humano, porque yo ahora conozco nombres pero no pongo caras y no veo sonrisas, no veo complicidades, y eso es un poco complicado. Ese es el hándicap más importante de la docencia online, que no tienes el feedback del alumno o de la alumna en cada momento. Claro. Bueno, pues con esta presentación, Antonio, arrancamos este nuevo Experiencia SUA. Hemos hablado de redes sociales, de las nuevas tecnologías, pero tú además de eso introduces lo que es la gamificación. Para quien no lo sepa en casa, ¿qué es la gamificación y cómo lo introduces en la docencia? La gamificación consiste en introducir en la docencia elementos propios de la filosofía de los videojuegos. No quiere decir que utilicemos videojuegos para dar clases, sino que les planteamos retos, desafíos a los alumnos y alumnas, y si los resuelven les planteamos otros nuevos y les vamos dando puntuación conforme van resolviendo esos retos de dificultad progresiva. Pero gamificar se puede hacer de muchas maneras, o sea, desde utilizar una presentación tipo PowerPoint con imágenes, hacer grupos y preguntas y dar puntos, eso es gamificar, hasta la última locura, que es crear un videojuego o un escenario de un videojuego ya creado y ponerles a jugar, que eso también es gamificar. O sea, podemos, pero no hace falta, ya te digo, con un PowerPoint que solo tenga diapositivas con imágenes, se puede hacer una clase completamente gamificada. La gamificación es algo muy interesante, sobre todo porque motiva muchísimo al alumnado. No es lo mismo que una lección magistral típica, ¿no? Que el alumnado es un paciente, ¿no? Está todo el rato oyendo hasta que se desconecta y empieza a mirar el teléfono móvil, sino que en la gamificación están pensando, actuando y reciben como un feedback del profesor o una bonificación por su aprovechamiento de la clase. Y bueno, pues el alumno pasa de ser paciente a ser muy activo.
Mm. Yo, bueno, sí, el tema de el enseñar a través del juego, ¿no? Es algo que en el mundo anglosajón pues lleva pues, prácticamente casi toda la vida. Yo en este caso, en este sentido, a través de lo que es el mundo Scout, como sabes, sí es algo que hemos practicado y que siempre hemos visto como algo positivo. Pero es cierto, y aquí la pregunta, y ya pasamos a materia de videojuegos en este caso, ¿crees que todavía en nuestra academia, como universidad, hay resistencia a esa gamificación porque quizá no se entiende el concepto y parece que es que vamos a jugar en lugar de aprender? Pues creo que sí. En primaria y secundaria ya hay menos resistencias y en esos niveles de enseñanza se utiliza más la gamificación. En el mundo universitario es un poquito más complicado, no hay tantas experiencias docentes como en los otros niveles. Pero bueno, yo creo que todo esto irá cambiando. En un futuro, pues los métodos de enseñanza y aprendizaje van evolucionando y creo que la gamificación se adapta mejor, incluso la Flip Classroom, la clase invertida, también se adapta mejor a la tipología del actual alumnado en la universidad. Los alumnos ya no son como hace 20 años que íbamos a clase a tomar notas, a escuchar al profesor que daba una lección magistral y nosotros tomábamos notas y nos íbamos a la biblioteca a buscar libros para ampliar los apuntes. Ahora no, ahora el alumnado está acostumbrado a utilizar sus teléfonos móviles o sus ordenadores portátiles o sus tablets para buscar todo tipo de información. Quieren actuar, no quieren recibir. Y para poder actuar necesitan aprender a desarrollar su capacidad crítica. O sea, son diferentes competencias las que tienen que desarrollar y a la hora de trabajar para adquirir los mismos conocimientos. Ujú. Bueno, el año pasado, en 2019, bueno, junto al Centro de Empleo y el Programa de Acción Tutorial de Letras, pues llevaste a cabo aquel primer taller por lo menos para nosotros, que no conocíamos tu trayectoria, de esta gamificación, ¿no? Creasteis una gincana, un escape room y un audiovisual, si no me equivoco. Ujú. Pues ¿Y sí, cómo fue la y experiencia? Sí. la experiencia fue muy productiva porque el tema de la gincana se convirtió después en un proyecto de redes aquí de la universidad y ahora queremos que se convierta también en una alternativa sostenible y ecológica para promocionar el turismo en estos momentos complicados de post-pandemia. Ujú. El escape room también funciona bastante bien y bueno, pues recibimos una ayuda para comprar algunos elementos que nos hacían falta para poder organizar el escape room en la universidad. Y la otra cosa que decías, Sí, bueno, el proyecto el vídeo, audiovisual que es un símil. nos ha servido para desarrollar un videojuego de estrategia histórica, que yo creo que es la estrella, digamos, de aquel taller de creación de base histórica, de juegos de base histórica. Y bueno, y de hecho hoy, Antonio, la idea es pues, poder presentar y conocer el fruto de ese trabajo, que es ese videojuego New World Wars, que bueno, que ya lo tenías tú en mente, lo desarrollaste junto a los estudiantes en este programa, vino después, es decir, ¿qué es este videojuego New World Wars y cómo se desarrolló? Pues esto nace de un acuerdo que existe entre la Facultad de Filosofía y Letras y entre el grado de Historia en concreto y el grado de Ingeniería Multimedia. Todos los años, si hay alumnos o alumnas interesadas en desarrollar videojuegos, se ponen en contacto profesores de ambas facultades y hay un acuerdo para que el trabajo que desarrollen se convierta en sus respectivos trabajos de fin de grado. El año pasado, el curso pasado, se hizo un videojuego que era como de puzzles y este año lo hicieron 2 personas y este año pues nos hemos vuelto un poco locos y hemos querido desarrollar un juego de estrategia histórica para PC con un grupo muy reducido de personas. Han sido 2 alumnos de historia y un alumno de ingeniería multimedia y luego pues los 2 tutores, una tutora de ingeniería multimedia y yo. Y todo esto surgió como un mes antes en octubre del año pasado, un mes antes del taller de juegos de creación histórica. Que aquí ya lo estamos viendo para que cuando uno a veces piensa, a ver, un videojuego desarrollado por la Universidad de Alicante, pues a veces se imagina casi el Visual Basic. Pues no, ahí lo tienen ustedes, es decir, es un videojuego como mandan los cánones del juego. Y bueno, Antonio, entonces has comentado que participaron una serie de estudiantes. Es decir, ¿cuántas personas formabais el equipo entre estudiantes y profesorado? Pues aproximadamente éramos 5. 5 personas. En la parte de ingeniería multimedia, el estudiante era David Ramón Ujú, Sevilla y la tutora fue Rosana Satorre. ujú.
Y después, por la parte de historia, estaban los alumnos Ángel Córdoba y Sergi Berrios conmigo de tutor. Y entre los 5 pues hemos desarrollado un videojuego del que pues, yo estoy bastante contento. Por ejemplo, ahora estáis viendo en el vídeo la enciclopedia. Tiene muchos contenidos que son de divulgación, pero que tienen mucho rigor histórico. Este es uno de los problemas más serios que tienen los videojuegos de historia, y es que no suelen tener demasiado rigor histórico, quitando algunas excepciones como Assassin's Creed, por ejemplo. Y yo pues con este videojuego pretendo dar clase, porque es que los contenidos que tienes están bien para utilizarlos en las aulas de la universidad. No, desde luego, porque también, además de esto, compartimos la faceta gamer, Antonio. Y bueno, hablabas del Assassin's Creed, de que a nivel histórico, pues, bueno, esto tenía mucha polémica, es decir, que lo diga un doctor en historia está muy bien, lo del rigor histórico del Assassin's. El de Civilization, ¿cómo lo calificarías? Que sería algo parecido a lo que estamos viendo. Vale, Assassin's Creed es que contrató a un equipo de historiadores y aparte han creado los de Ubisoft un foro para que la gente que vea errores históricos lo comente para mejorarlos. Y se han puesto muy serios en el tema este del rigor histórico. Civilization es una saga que lleva muchos años, me parece que va por la 6ª entrega, y siempre destacó por sus contenidos históricos complementarios al videojuego. Siempre que desarrollabas una tecnología o creabas una unidad, siempre te daban una especie de textito de divulgación histórica, pero claro, Civilization es un juego de otra época y también es un juego muy marcado por la nacionalidad y la tendencia de sus productores. Y, por ejemplo, pues los buenos siempre son los estadounidenses, los malos siempre son los de la Unión Soviética. Y, a ver, tiene un cierto sesgo propagandístico estadounidense. ¿Vale? Bueno, Esto además quienes de... habéis jugado Civilization creo que lo sabréis. Sí, bueno, desde luego, desde luego. Y ya no vamos a entrar en algo que no tiene nada que ver, los Command and Conquer aquellos, que también muy divertidos. Que, bueno, aparte el Civilization en este caso lo has dicho, es decir, detrás hay un estudio de producción con muchos más medios que lo que habéis diseñado aquí, que se parece mucho a ese tipo de juego. Es decir, aquí el valor es el producto final en base a los recursos que contabais, nunca mejor dicho, porque hablamos de un juego de recursos para la producción, ¿no? Es decir, ¿cómo fue este desarrollo? Es decir, ¿os metisteis en las aulas, lo hicisteis desde casa, uno buscaba, otro programaba? ¿Cómo era la metodología de trabajo? Teníamos 2 guionistas, que eran los 2 historiadores, y un programador, que era el ingeniero multimedia. Y bueno, pues empezamos a reunirnos presencialmente en octubre. Más o menos teníamos claras todas las fases de desarrollo. Primero era necesaria una fase de documentación para buscar pues, toda la información sobre la economía de las 4 civilizaciones que aparecen en el videojuego, la gestión de recursos económicos, el urbanismo y también todos los aspectos militares. Son las 2 grandes partes temáticas que tienen el videojuego. Por un lado, gestión económica y urbanismo, aquí veis las ciudades, y por otra parte, todos los aspectos militares. Entonces, la primera fase fue la de documentación. Después vino la fase de desarrollo, que consistió en convertir toda la parte de documentación en las tripas, digamos, del videojuego. Entonces, ahí hubo trabajo para todos, porque los de historia estuvimos trabajando en una cantidad tremenda de tablas con mercancías, unidades militares, tipos de edificios, localizaciones geográficas, y todo eso se lo pasamos en tablas con los parámetros al ingeniero multimedia, que se ocupó de programar pues eso es la logística, digamos, del juego. Después vino una nueva fase, que fue la fase de modelado, la parte gráfica. Entonces, en historia lo que hicimos fue buscar aquí ya esto nos pilló en el confinamiento, entonces buscamos fuentes digitales, porque no podíamos buscar fuentes impresas, para encontrar representaciones de los diferentes edificios de las principales ciudades de estas civilizaciones y también de las unidades militares. Las unidades militares, ahí estáis viendo algunos diseños, pues esos diseños son muy parecidos a los reales. ¿Vale? Y nosotros les pasamos unas imágenes al ingeniero multimedia y él hizo los diseños con sus programas. Y bueno, pues ahí después vino la fase de pruebas. Estuvimos probando el juego entre como unas 15 personas y después de descubrir todos los bugs, los fallos y hacer algunos ajustes, pues ya nos quedó el videojuego para su presentación ante el tribunal de la facultad, porque en el fondo es un trabajo de fin de grado. Porque la pregunta es, Antonio, es decir, ¿está finalizado o es como una especie de demo
que se puede llegar a desarrollar si vamos, en el futuro? Casi te diría las dos cosas. Está finalizado, o sea, ya está entregado, Ah, claro. pero le faltan algunos detalles. Por ejemplo, no hemos desarrollado todavía el save game, o sea, lo de guardar partida, que es algo que queremos que esté. Lo que pasa es que tiene muchos parámetros el videojuego y bueno, pues esto lo va a desarrollar David, el programador, de cara a la presentación de su TFG, Ujú, ujú. que será a primeros de septiembre. Eso va a estar. Pero el videojuego, a falta de detalles como este, es completamente jugable. Lo que pasa es que no se puede grabar una partida, entonces tienes que estar jugando Del tirón. del tirón tus 3 o 4 horitas para ver si puedes conquistar el mundo, porque tienes que conquistar a las otras 3 civilizaciones. Puedes jugar con cualquiera de ellas. Bueno, desde luego es para daros la enhorabuena tanto a Rosana como a ti como tutores y luego también a los 2 graduados en Historia y al futuro graduado en Ingeniería Multimedia, porque habéis hecho un trabajo soberbio. Hay 4 civilizaciones, ¿no? Decíamos. Lo tengo aquí anotado porque además me has pasado la chuleta, te lo agradezco. Y eran los aztecas, los mayas, los incas y los castellanos, en este caso, que pertenecen lógicamente al Reino de Castilla, ¿no? Que es el que incorpora el Nuevo Mundo. Ujú. Y básicamente tiene alguna... Es decir, ¿hay misiones o simplemente No, se va la desarrollando? misión es conquistar el mundo. Tienes que Correcto. ir conquistando las distintas civilizaciones. Y bueno, escogimos estas 4 porque eran las 4 más importantes, bueno, las 3 precolombinas, que eran las más importantes cuando llegaron los castellanos al Nuevo Mundo, aunque los mayas ya estaban en decadencia porque su periodo de máximo apogeo fue pues antes del año 1000, entre el 500 y el 1000 aproximadamente, pero bueno, ellos perduraron durante bastantes siglos y su prestigio seguía manteniéndose, un Ujú. gran prestigio cultural y científico. Y luego los aztecas y los incas pues tenían imperios enormes. El Inca era descomunal. Entonces, claro, había más pueblos y más civilizaciones en América, pero solo pusimos estos 4. Y la forma de ganar es solo la conquista. Ujú. A mí me hubiese gustado incluir otras formas de ganar, partiendo de la parte del apartado de gestión económica, o sea, pues el que más logros consiguiese desde el punto de vista económico, que también pudiese ganar el juego. Y también me hubiese gustado incluir otra forma de ganar que es cultural, es decir, la civilización que más tecnologías desarrolle, pues es la que gana. Lo que pasa es que éramos 4 o 5 personas en el equipo de desarrollo y no nos ha dado la vida. Y en tiempo récord, porque nos comentabas que empezasteis a finales del año pasado, en noviembre de 2019, y habéis finalizado al final del confinamiento prácticamente. Es decir, Sí, pocas en personas mayo. y muy poco tiempo. O sea que está muy bien, o Mm. sea que enhorabuena. Y Antonio, porque estamos ya llegando al final de esta experiencia SUA, una pregunta que te quiero hacer, y es si tú crees que en la historia el factor suerte puede ser determinante. Buah, esto es una pregunta un poco... Yo Y, creo que sí, yo creo que sí. y aquí te doy una pista de por dónde van los tiros, porque esto es Sí, el último libro, ¿no?, que has publicado junto a Mason Malmuth, que va sí. sobre eso, sobre suerte, ¿no?, en la historia. Sí, va sobre la incidencia de la suerte en la historia. Lo que pasa que es una suerte, es un concepto de suerte un poco maquiavélico. Es decir, más que suerte habla de la fortuna, ¿no? La gente que trabaja y se esfuerza, pues es más fácil que tenga buena fortuna que la gente que no hace las cosas del todo bien. Aunque a veces es absolutamente aleatorio. Por ejemplo, en el libro he puesto pues las personas que tuvieron mejor suerte y peor suerte a lo largo de la historia. O las personas que hicieron como que apostaron por ideas descabelladas y les salió bien, como Cristóbal Colón, que Ujú. le salió de película, había un continente en medio entre la China y la península ibérica, o gente que tenía muchísimos medios hizo una apuesta desastrosa, como Felipe II cuando intentó conquistar Inglaterra con la después llamada Armada Invencible. O sea que en el libro pues hay muchas reflexiones sobre la influencia de la suerte, de los factores aleatorios y la búsqueda de la suerte a través de las decisiones. Es un libro de divulgación, no es un libro de investigación. Y está escrito en inglés. O sea, eso también para mí ha Eso iba a sido un reto. preguntar. Hay que conseguirlo en inglés, ¿no? A través de Amazon, en este caso. Sí, en Amazon se puede comprar. Está solo en inglés porque lo hemos escrito en inglés, ha publicado en Nevada. Y yo la verdad que estoy muy contento porque era un tema que yo tenía pendiente. Me lo recomendó un compañero de mi departamento. Me dijo, ¿por qué no te arriesgas y escribes algo sobre la suerte? Y en un principio me asusté, pero cuando ya conocí a Malmuth, nos animamos. Y estoy muy contento porque he hecho realidad un proyecto antiguo y sobre todo porque
he escrito mi primer libro en inglés, que es algo que yo no me esperaba. O sea, este año he hecho cosas que yo no me esperaba. Escribir un libro en inglés, o sea, dirigir un videojuego, eran cosas que no me esperaba. No, pero enhorabuena, enhorabuena. Claro, al Muchas fin y al gracias. cabo, y ya con esto vamos finalizando, los personajes históricos, por llamarlos de algún modo, son personas de carne y hueso, pues que están dentro de un contexto, en unas determinadas circunstancias, y ahí ese factor de suerte o fortuna, pues tiene que ver, desde luego. Es decir, Sí. ¿qué hubiese pasado, no? Si aquella tormenta no hubiese dado al traste con la Armada Invencible, por ejemplo? Bueno, y más factores, si no, no solo este. Eso podría ser interesante, ¿no? También, o no sé si lo tratas en el libro, Antonio, lo de Sí, sí, sí. ¿sí? Sí, sí, pues El es caso de la Armada fantástico. Invencible lo cuento. Lo que pasa es que no lo cuento como lo estás contando No, tú. no, no, ya, pero no me refiero a eso. Yo Pero el me refiero problema, al Easy, ¿no? Estas distopías, todo el mundo, ¿sabes? Sí, porque ahora se ha el puesto problema también de la muy de Armada moda. Invencible no fueron las tormentas, fue la mala planificación de Felipe II y sobre todo que los ingleses sí que conocían el escenario en el que iba a producirse el enfrentamiento. Entonces ellos eligieron una mejor estrategia que Felipe II y realmente fracasó no por un tema aleatorio, pues que hubo tormentas, sino porque es que los ingleses tomaron mejores decisiones. Había que barrer un poco para casa. Sí, 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 Ya, consta. pero yo soy historiador, no puedo Consta, barrer para consta, casa. consta. No, en cualquier caso me refería al tema de... No, no, y oye, y por favor, y sigue siempre siendo historiador porque los tiempos que corren son para ser historiador y no para barrer para ningún lado. Que me refiero que el tema de las distopías, es decir, o Ujú. los mundos paralelos, los ISIS, eso también es apasionante, ¿no? Es decir, si esto no hubiese sucedido así, ¿qué hubiese pasado? A mí el tema de las distopías me encanta y ahora está muy de moda. Bueno, en los primeros tiempos del confinamiento que teníamos un poquito más de margen porque no salíamos de casa, yo me puse a ver distopías en las plataformas de video streaming y he disfrutado muchísimo porque no es nada sencillo hacer un buen guión de una distopía. Hay muchas distopías en Internet, podéis ver en las plataformas muchas, pero que sean buenas es bastante, bastante difícil. Mm. Y ahora pues están surgiendo muchas distopías buenas que parten de algunas fuentes históricas como Fahrenheit, como los libros de Orwell, de Huxley, pero yo qué sé, me parece muy difícil hacer una buena distopía porque hay que conocer la historia y después tener también algo de creatividad y de imaginación, pero tienes que hacer algo que pueda ser creíble, ¿no? Pues hay algunas distopías que no tienen sentido, ¿no? No, de Pero hecho, vamos. en el seminario también que realizaste con nosotros, con el Centro de Ujú, Empleo en el Confinamiento, sobre series de temática histórica y películas, me consta que hay muchos participantes que vieron luego todas aquellas distopías que recomendabas y les gustó mucho, ¿eh? ujú. O Yo sea la que, última que he visto ha sido Los 100 y me sorprendió muchísimo porque pensaba que Lost estaba muy lejos de todas, pero Los 100 desde luego tiene un guión muy trabajado, no llega al nivel de Perdidos, pero vamos, que está muy bien. Yo también tengo que decir que las propuestas que me hicieron aquel día me han servido para descubrir algunas distopías que no conocía. pues mira, oye, nos alegramos entre todos, pues contribuimos. Pues Antonio Carrasco, muchísimas gracias por la entrevista. Enhorabuena por el videojuego, también a Sergi Barros, Ángel Córdoba, a David Ramón y a Rosana Satorre. ¿Y hay algún proyecto futuro que quieras lanzar o de momento vas a descansar? Descansar es una palabra que no conozco. Para el año que viene tengo que maquinar un poquito, pero creo que voy a insistir en temas de gamificación. Ujú. Me gustaría desarrollar el segundo videojuego el año que viene, pero tengo en mente hacer una aventura gráfica, y eso es bastante más complicado que hacer un videojuego de estrategia histórica porque hay que hacer muchos escenarios, requiere, requiere un esfuerzo mayor. Quizá le dé una perspectiva de género a la aventura gráfica. Eso es el proyecto. De Ujú, ahí a la realidad ujú. puede haber bastantes meses de camino. Tienes que Y ambientarlo en la universidad. no, yo seguramente si lo ambiento será en una universidad en el siglo XVI. O sea, Ah, bueno, vale. el actual no tendría mucha gracia. Hacer un No, mapeado de la uva puedes tener, sí, sí. no, en principio será un juego de base histórica y si es posible pues una aventura y que tenga algo en cuenta pues a las mujeres que siempre desaparecen de todos los videojuegos. Es muy difícil encontrar a mujeres en los videojuegos. Entonces vamos a intentar dar un poquito de cancha a las mujeres. Y luego pues me gustaría también desarrollar las otras dos facetas, la de las gincanas para Ujú, preservar el patrimonio y lo del escape room, pues me gustaría también seguir ujú, desarrollándolo y sobre todo meterlos en clase. ujú, Ese es ujú. el Bueno, objetivo. en respecto al tema de la mujer y el videojuego, estarás enterado de Last of Us 2, que ha salido hace relativamente poco. Pues ha habido Ujú. cierta polémica que yo no acabo de entender,
relacionado con la sexualidad de los personajes. Es decir, no lo he jugado, no sé si tú lo has llegado a jugar. No he jugado. Solo he leído y quiero probarlo, pero simplemente por ver hasta qué punto nos hemos vuelto todos locos o no. Bueno, son temas muy delicados, igual que era el tema que escogimos para el videojuego, el de la conquista de América, y hemos intentado darle un sello de rigor histórico. Luego ya se pueden hacer las interpretaciones que se quiera, pero vamos, yo creo que no van a encontrar en el videojuego motivos para la polémica, porque realmente lo que hemos escrito no tiene demasiadas interpretaciones. Bueno, pues me alegro de verdad Échale un vistazo y ya verás, porque los textos que hay en la enciclopedia del videojuego dan para aprender bastante sobre el mundo de América. Es que estaríamos aquí hablando, Antonio, porque ahora esto da pie a la leyenda negra, a Guillermo de Orange. Entonces vamos a parar ya aquí, porque si no, Carlos Guillén de Radio UA, que es el que tiene que poner la infografía y tal, estará ya diciendo, parar. Sí, pues que nos pare, pero que lo dejamos pendiente el tema de la leyenda negra. Sí, por favor, porque además es muy interesante. Lo que tú quieras. Sí, es un tema que a mí me gusta mucho y tengo preparadas muchas cosas sobre Inquisición, la presencia española en América. Cuando quieras, lo movemos. A mí me fascina porque lo relaciono, y ya con esto sí que acabo, con las fake news a día de hoy. Bueno, sí. Es interesante. Bueno, pues Antonio, de verdad me paro yo aquí solo, porque ya te digo, siempre, hablar contigo siempre es apasionante. Muchísimas gracias, enhorabuena a todo el equipo. Y si quisieras lanzar algún mensaje para los estudiantes del grado de Historia, en este caso, que piensan que no deben salir de los libros, pues este sería el momento. No, bueno, yo creo que hay muchos estudiantes de Historia que quieren salir de los libros y cuanto antes. Lo que necesitan es, creo, más profesores que estén preparados para asumir eso. Igual me van a matar por lo que estoy diciendo, pero me parece que los estudiantes están con ganas de hacer proyectos novedosos. Pues gracias, enhorabuena. Si conseguimos que los TFGs sean algo más que lo que son en la actualidad. Pues estoy convencido de que será así, con personas como tú en este caso, y como Rosana y como el resto del equipo. Pues gracias de nuevo, enhorabuena. Gracias también a Carlos Guillén, que es el que nos monta la infografía que están ustedes viendo en casa. Y nos vemos en el próximo Experiencia SUA. En este caso ya no es desde el salón de casa, porque estamos en los despachos, pero mantenemos la esencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.